estamos listos. Bueno, acorde con los temas que hemos venido viendo, habíamos quedado en hablando de lo que era la propiedad fiduciaria, si mal no estoy. ¿La alcanzamos a hablar con ustedes? ¿La propiedad fiduciaria? ¿Sí la alcanzamos a ver? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces quedamos en la propiedad fiduciaria. Em, Hay un tema que realmente había excluido por la premura del tiempo, pero la verdad es que no deseo dejarlo sin que lo mencionemos. Entonces voy a mencionar ese tema, que no me demoro más de 10 15 minutos, e inmediatamente arrancamos con usufructo y uso de habitación, que es lo que tenemos planeado para ver para hoy, en este caso particular. El tema que quiero que dejemos en claro para cerrar como todo este ciclo relacionado con lo que tiene que ver con la propiedad es algo que tiene que ver con la adjudicación de los bienes baldíos. Entonces, nosotros en su momento alcanzamos a hablar y alcanzamos a mencionar qué era un bien baldío y en qué se diferenciaba de lo que era un bien vacante. No obstante, ya lo vamos a recordar. Pero hay una situación muy particular con los bienes baldíos, y es que estos son los bienes que son adjudicables. Entonces quisiera dejar como la claridad de la forma en la que estos se pueden llegar a adjudicar a una persona. Y también, por ejemplo, la vez pasada Harold me había preguntado algo sobre un tema de un familiar y un colegio, algo así. Entonces creo que el tema también lleva a ayudar a resolver esta duda. ¿Qué pasa con los bienes baldíos? Los bienes baldíos son bienes inmuebles que como tal pertenecen al Estado. ¿Por qué pertenecen al Estado? Porque son bienes que no tienen ningún dueño, nunca han tenido un dueño. Es como un residuo de la propiedad, digámoslo así. Suena de pronto un poco coloquial decirlo de esa forma, pero es como un residuo de la propiedad, porque la propiedad, a medida en que se fue dando la división de la tierra, la propiedad se fue asignando al Estado, luego se fue asignando a los particulares, y normalmente pues van quedando y quedando terrenos que no tienen ningún propietario escriturado o ningún propietario registrado, en ese caso particular. Llegará el momento en que todo centímetro cuadrado de terreno es establecido quién es el propietario, pero en el momento hay muchos terrenos que no tienen ningún dueño ni ningún propietario, especialmente por la formalidad que requieren este tipo de predios. Eso es diferente a los bienes vacantes, que los bienes vacantes son bienes inmuebles que no tienen dueño, pero tuvieron dueño anteriormente. Lo que pasa es que son bienes que fueron de pronto abandonados por su propietario. En cambio, los bienes baldíos son bienes que nunca han tenido un dueño. Entonces, como nunca han tenido ningún dueño, digamos que nacen siendo unos bienes del Estado o nacen siendo bienes de propiedad del Estado en ese caso. Eh, ¿Qué pasa entonces con este tipo de bienes? Generalmente se trata de bienes rurales y generalmente se trata de bienes donde estos bienes vienen siendo utilizados o explotados por alguna persona. En ese sentido, entonces se viene a revisar el fenómeno, y la duda que nace es: ¿qué pasa con esas personas que están explotando un bien y que están actuando como dueñas, como señores y dueños de esos bienes baldíos? ¿Y por qué viene esa duda? Porque recuerden que el bien baldío, a ser un bien que es del Estado, es un bien que es imprescriptible. ¿Qué quiere decir que sea un bien que es imprescriptible? Pues que no se puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, lo cual quiere decir que la persona que tiene cierto tiempo explotando económicamente un bien baldío, esta persona no se le puede denominar propiamente poseedor. ¿Y por qué no se le puede llamar propiamente poseedor? Pues porque es una persona que no va a poder adquirir por prescripción adquisitiva. Entonces es como un fenómeno muy raro en el que yo soy, actúo como lo que sería un poseedor, pero nunca voy a poder lograr lo que más quiere el poseedor, que es llegar a ser el propietario. Y la ley
que regula los bienes baldíos, que es la ley, como lo estoy mostrando en la presentación, es la ley 160 del 94, modificada por la ley 1152 del 2007. Esta ley viene y nos trae un lenguaje que nos genera confusión, y es porque la ley viene y nos menciona que frente a los bienes baldíos, acá ya no estamos hablando de un poseedor, sino que estamos hablando de un ocupador, y estamos hablando de un fenómeno de ocupación. Entonces esto viene y nos genera confusión. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos un poco a lo que veníamos trabajando clases atrás, vemos que la ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no tienen dueño, pero que yo paso a ser dueño de forma inmediata. O sea, de los bienes vacantes y de los bienes mostrencos, más no de los bienes baldíos. En cambio, cuando la ley viene y nos habla de la ocupación de bienes baldíos, realmente a lo que está haciendo énfasis es a una persona, ahí se está bien utilizado el término, una persona que ocupa físicamente un bien. Es decir, cuando la ley de bienes baldíos habla de ocupador, de ocupante o de ocupación, se está refiriendo a una persona que está sobre el predio explotándolo económicamente, en ese caso. Entonces no debemos confundirnos en ese evento, porque habrán momentos en los que ustedes escuchen ocupación y inmediatamente piensen que es hacerse dueño de algo que no tiene dueño. Pero tenemos que mirar en qué contexto lo estamos hablando. Si lo estamos hablando en un contexto de bienes baldíos, lo que estamos hablando es que tenemos una persona que está actuando como señora y dueño sobre un bien baldío. Y a esa persona se le llama ocupador, o a su función se le llama ocupación. Es decir, que en este caso, la ocupación y la posesión, o el ocupador y el poseedor, vienen siendo como lo mismo. Lo que pasa es que el ocupador o la ocupación se daría sobre un bien baldío, y la posesión o el poseedor estaríamos hablando sobre un bien privado, en ese caso en particular. Pero entonces acá viene una segunda inquietud o una segunda duda, y es que si bien una persona que es ocupador o ocupante de un bien baldío no puede adquirir por prescripción adquisitiva, tampoco puede adquirir por el modo de adquirir el dominio que se llama ocupación, ¿por qué modo de adquirir el dominio podría adquirir la propiedad? No sé ustedes qué piensen al respecto. ¿Cómo creen que esa persona puede adquirir la propiedad? Tenemos un listado de modos de adquirir el dominio: ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte, prescripción, creación. Dentro de esos modos de adquirir el dominio ya tenemos descartada la ocupación y tenemos descartada la prescripción. Les pregunto, ¿cuál sería entonces el modo de adquirir el dominio, el que aplicaría en los bienes baldíos? ¿Qué creen ustedes que sería ahí en ese caso en particular? Les pregunto. ¿Ninguno? Porque la tradición, Galindo. Galindo dice que la tradición. ¿Por qué creería que es la tradición? No, propiamente no los vende, pero la respuesta es correcta. No, usucapión no, acabamos de decir que la usucapión no, la prescripción adquisitiva queda descartada. La prescripción adquisitiva o usucapión es lo mismo, queda descartada, Carlos. La respuesta que señala Galindo es correcta, es la tradición, pero no propiamente es porque los vendan, porque es que en este caso los bienes baldíos no los venden, sino que los bienes baldíos los adjudican. Entonces, recordemos que la tradición no implica solamente que se transfiera la propiedad por una compraventa, sino que se transfiere la propiedad por muchos títulos: donación, permuta, compraventa, se puede hacer de muchas formas. En este caso, entendemos que los bienes baldíos, yo puedo pasar a ser propietario de un bien baldío
porque el Estado me lo adjudica y el acto de adjudicación del bien baldío es una forma de tradición. En la adjudicación de un bien baldío viene siendo casi lo mismo que es una donación de un bien privado. Si yo soy un particular y yo le regalo un bien, decimos que es una donación. Si yo soy el Estado y le entrego un bien, estamos hablando que es una adjudicación de un bien. Entonces, en el caso de los bienes baldíos se entiende que son bienes fiscales adjudicables, en ese caso particular, lo cual quiere decir que si yo soy ocupador o ocupante de un bien baldío, no lo puedo adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, pero sí lo podría adquirir por por adjudicación, que sería una forma de tradición. Pero entonces el tema no para ahí. Si bien yo puedo tener la adjudicación de un bien baldío, esto no funciona tampoco de una forma tan ligera. Eso tiene unos requisitos. Entonces ahí en ese sentido, la ley, que como lo hemos mencionado, la ley de los bienes baldíos, que la ley 160 del 94 y sus modificaciones, esta ley viene y nos habla claramente de lo que es los requisitos y las excepciones para poder tener la adjudicación de un bien baldío. Es decir, cuando estamos hablando de bienes baldíos, tenemos que ir y mirar la ley para saber si nosotros somos personas que reunamos los requisitos para una posible adjudicación de este tipo de bienes. ¿Cuáles son esos requisitos que entran a jugar acá? Esos requisitos que entran a jugar acá, la ley nos los menciona de la siguiente forma. La ley nos dice, si usted quiere que le adjudiquemos un bien baldío, debe ser una persona que ha ocupado el terreno por más de 5 años. Es como si dijéramos que sea una persona que ha sido poseedor por más de 5 años. Dos, no solamente que lo haya ocupado, sino que sea una persona que haya explotado económicamente el bien durante 5 años. Pues realmente los bienes baldíos los adjudican es con la finalidad de que las personas hagan productiva la tierra, sobre todo en los sectores rurales. Tres, me exigen que esa explotación económica se haya adelantado en ciertas formas establecidas, como por ejemplo lo que fue en su momento el INCORA, después el INCODER, ahora la Agencia Nacional de Tierras, y que se trate de unas actividades agropecuarias establecidas por el gobierno nacional. Y cuatro, que el solicitante no sea propietario o poseedor de otro predio rural en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy digamos, aparentemente un poseedor, pero si yo voy y reviso y el bien sobre el que estoy siendo poseedor es un bien baldío, de una vez descarto la prescripción adquisitiva, o sea, de una vez descarto iniciar una acción de declaración de pertenencia. Y voy a revisar que cumplan requisitos para la adjudicación del bien baldío. Pero resulta que yo, además de ser el ocupador de ese bien baldío, tengo otra finca de la cual soy propietario. Pues inmediatamente quedo excluido de la posibilidad de que me adjudiquen ese bien baldío. O llevo explotándolo económicamente solo un año. O llevo 10 años en el bien baldío, pero no lo exploto económicamente, sino solamente habito en él. Es decir, no reúno los requisitos. O de pronto estoy en alguna excepción como las que misma nos menciona la ley, y es que dice que no se pueden tampoco adjudicar bienes baldíos a personas que tengan un patrimonio mayor a 1.000 salarios mínimos mensuales legales. O sea, una persona que tenga un patrimonio mayor, más o menos, a lo que serían hoy en día esto, más o menos unos 800, 900 millones de pesos, en ese caso. Ni tampoco se le pueden adjudicar a ciertas personas que tienen ciertos roles dentro del gobierno nacional. Entonces, ahí yo tengo que entrar a analizar si reúno los requisitos para que me sea adjudicado el bien baldío. Si no, ahí viene la misma recomendación que le hacía la otra vez a Jaro.
¿Qué sucede? Antes de cualquier cosa, yo tengo que entrar a mirar cuál es la naturaleza del bien. Yo tengo que entrar a mirar si el bien que me piensan adjudicar es de una u otra naturaleza. O sea, si es un bien privado o si es un bien público. Si yo encuentro que es un bien público, inmediatamente renuncio a la posibilidad de iniciar un proceso de declaración de pertenencia porque sé que el proceso no me va a prosperar ya que es un bien que es imprescriptible. Inmediatamente lo descarto. La opción que yo tendría para revisar es la adjudicación del bien baldío. En esa opción, entonces yo tengo que entrar a mirar uno a uno de los requisitos para ver si los cumplo o no los cumplo y para ver si estoy o no estoy dentro de los causales de exclusión de adjudicación del bien baldío. Si yo veo que no cumplo con los requisitos, pues de pronto trabajo en cumplir con ellos. ¿Cómo puedo trabajar en cumplir en ellos? Pues si me falta tiempo de explotación, completo el tiempo y demás. Pero de pronto, si al final realmente no cumplo con los requisitos, ahí vuelvo a una recomendación que le hacía a Harold cuando me preguntaba y le decía, de pronto ahí es el momento en el que uno debe decidir permanecer en esa situación anormal y no legalizar la propiedad, porque puede que lo que se expone es a que le quiten esa propiedad en ese evento. Entonces, de pronto a veces, por eso es que algunas personas deciden mantenerse toda la vida como poseedores o como ocupadores de bienes baldíos, por una razón y es que no pueden adquirirlo por los medios que establece la ley en ese evento particular. O por ejemplo, a veces uno ve en la práctica que por eso, digamos, mi papá es el que es el ocupador y mi papá después me pone a mí que yo sea el que vaya y termine siendo beneficiado con la adjudicación del bien baldío. ¿Por qué? Pues porque mi papá ya es dueño de otra finca, entonces no puede aparecer con otro bien baldío, etcétera, etcétera, y le terminan dando manejo a esa situación. Me dice Galindo, hay alcaldes que venden lotes y hacen el proceso de adjudicación del mismo. Lo hacen por medio de un proyecto aprobado por el Consejo Municipal y el negocio jurídico lo celebran como si fueran entre particulares. Sí, eso es posible también, pero no es la misma naturaleza que maneja el bien, el bien baldío. O sea, hay ocasiones en las que por aprobación, ya sea la gobernación o, o el municipio, determinan la posible venta de un bien fiscal, pero independiente de eso, ahí sí es un acto de venta y mediante una resolución hacen la adjudicación y ahí también pueden hacer lo que ustedes decían ahorita que es un remate, pero ahí es una compra-venta. Lo que pasa es que ahí el vendedor es el Estado. En el caso que estoy mencionando, es un caso en el que el Estado, como lo decía ahorita, le regala el bien a otra persona y se lo adjudica, en ese caso en particular. Entonces, en esos casos ya es distinto. Y ahí es donde de pronto toca hacer todo el análisis que les venía mencionando. Si, por ejemplo, digamos, la alcaldía decide vender un predio X, pues, y lo hacen una pública subasta o lo que sea, pues termina siendo, de todos modos, una compra-venta. Y el acto de adjudicación no es un acto de adjudicación similar al que estamos mencionando aquí, sino que es un acto de adjudicación formal de decir quién es el que quedó como comprador, en ese caso. En cambio, acá la adjudicación es más un acto que se asemeja a una donación. Sin embargo, lo uno y lo otro se engloba en lo que es la tradición como modo de adquirir el dominio. A lo que me refiero con todo esto es que el Estado, atendiendo lo que se llama la función social de la propiedad, buscando la explotación de todo el suelo y que la tierra sea productiva, es que termina realizando estas adjudicaciones de los bienes baldíos a los campesinos. Lo que pasa es que en la práctica a veces eso sí es manipulado y se hacen fraudes con eso, pero en teoría esa es como la finalidad que se busca con los bienes baldíos en ese caso. Es tan así esa finalidad que cuando a mí me adjudican un bien baldío,
y esa es una diferencia con el supuesto que pone Galindo. Cuando a mí me adjudican un bien baldío, me limitan el núcleo esencial de la propiedad y me limitan la facultad o el poder de disposición. ¿Por qué me lo limitan? Porque como el Estado me está diciendo, le regalo este bien para que lo explote económicamente y aporte al Producto Interno Bruto del país, también me está diciendo, no voy a permitir que durante 10 años usted pueda transferir la propiedad de ese bien. Pues en busca de qué? En busca de que la persona tenga que seguir explotando económicamente y acorde con los planes agrícolas esa propiedad, en ese caso. Entonces, en esos eventos, cuando hay una adjudicación de un bien baldío, el Estado suele limitar el poder de disposición al adjudicatario por 10 años. En el caso que expone Galindo, no, porque yo lo compré, o sea, yo lo compré con mi capital y no hay ningún problema con eso. En el otro caso, sí hay una limitación. Limitaciones similares como cuando, por ejemplo, se da un subsidio de vivienda, en el caso de los maestros, en el caso de los militares y demás, en esos casos en particular. ¿Soy claro con la idea en general de lo que vienen siendo el manejo de los bienes baldíos? ¿Le queda clara como la, Sí, la, frente a lo que me preguntaba Galindo también? ¿O frente al ejemplo que exponía? ¿Cuál es la diferenciación de lo uno con lo otro en ese caso? Bueno, ok, listo. Em, vale, entonces, ese tema era el que quería mencionar como para cerrar todo ese capítulo relacionado con la propiedad. Ya dicho esto, ahora sí, pues entonces nos vamos a hablar de lo que son los derechos reales desmembrados de la propiedad y vamos a hablar especialmente de lo que es el usufructo, en ese caso en particular. Me pregunta Galindo, en el caso del lote que hablemos que la compra en el municipio y no se hace la entrega jurídica, un tercero llega a poseer el mismo, ¿puede adquirir por usucapión? Si no se hace la entrega jurídica, o sea, si no se transfiere la propiedad, en ese caso, es diferente. Lo que pasa es que ahí viene a entrar algo o a revisar, yo no sé si hacia dónde quiere ir Galindo, es hacia lo que tiene que ver con los ejidos. Y los ejidos es una situación totalmente diferente. Entonces no, los doctor. ejidos, ¿no? Pero No, hago una señor. aclaración, porque los ejidos nacen con la ley Tocaima y los ejidos son bienes que eran del Estado, que el Estado decide prácticamente para pues, un fin de población, todo, adjudicárselos a los pobladores de los municipios, etcétera. Y lo que pasa es que ahí las personas tienen que legalizar su ejido antes de llevar a cabo otro trámite en particular. Pero en el caso que me expone Galindo, si yo, digamos, pongamos un ejemplo, si yo, el Estado dice, voy a vender X lot o X predio, X propiedad. Entonces digamos que el Estado sea dueño de una casa, porque el Estado no necesariamente sea un lote, puede ser una casa en un municipio, en Ibagué, un edificio. Entonces diga el Estado, vea, voy a vender un edificio. Y ese edificio entonces lo va a vender con esas formalidades, etcétera, etcétera. Yo participo, yo participo en la adjudicación, digamos me postulo, voy allá y pujo en la subasta y dice, le adjudicamos ese bien a Joan Camilo Castellanos que pagó tanto dinero. Plum. ¿Y qué me entregan? Me entregan un acto administrativo que es el acto de adjudicación. Yo con ese acto administrativo, que es el acto de adjudicación, por haberlo comprado, ¿qué debo hacer con eso? Debo ir a la oficina de registro de instrumentos públicos a registrarlo para perfeccionar, como lo dice Galindo, la entrega jurídica. Si yo no voy y registro ese acto administrativo, es como si yo tampoco fuera y registrara lo que es la escritura pública. Y si yo no hago ese registro, pues el bien va a seguir figurando como si fuera del municipio o de la entidad estatal correspondiente.
lo cual conlleva a que si de aquí a mañana una persona es poseedora de ese bien y va a iniciar un proceso de declaración de pertenencia, ¿qué van a mirar? Van a mirar quién aparece inscrito como propietario. Y si aparece inscrito como propietario el Estado, ese bien sigue siendo imprescriptible. Diferente hubiera sido que apareciera como propietario el particular, en ese caso yo, que lo compré en la pública subasta y me fue adjudicado. Como yo no lo hice, eh, nada que hacer en ese evento. Entonces vean que por eso lo que hemos venido hablando desde hace mucho rato, que yo les decía, el tema de los bienes y el tema de los negocios que se realizan con los bienes es un tema muy delicado. Anteriormente, por tradición, era el cuento de que hay que creer en la palabra, y ustedes aún escuchan a los papás y a los abuelos de uno diciendo que los negocios hacen de palabra y que la palabra da respeto y lo que sea, pero eso tiene mucho riesgo. Vean en este caso, la persona no lo registró, y si no lo registró, sigue siendo el Estado como propietario en ese caso en particular. Ahí, no sé si queda clara la duda, Galindo, en ese caso. Sí, claro, sí, ¿Sí? señor. Sí, o sea, es bueno lo que ustedes me plantean porque me lleva a explicar y a demostrar que cada caso en particular puede ser diferente y especialmente hay que tener mucho cuidado con esto, pero mucho, mucho cuidado. Por eso a veces cuando por allá uno recibe una herencia de los abuelos del municipio tal, cuando usted va a mirar, eso es un problema porque usted cree que va a ir a ser dueño de la finca y de pronto materialmente usted entra a la finca y la explota, pero jurídicamente eso hay un problema de fondo con el bien porque no está legalizada la propiedad. Me pregunta Harold, ¿esas personas que ocupan el bien baldío y el Estado los dejaría en la calle o negociarían con ellos? Lo que pasa es que ahí, ahí entran a jugar algunas cosas. ¿Esto, Harold? Primero que todo, tendría la misma procedencia en estos casos de la acción reivindicatoria para la posibilidad de recuperar el estado de un bien. Y en ese caso, lo que viene a jugar es todo el tema de las mejoras y todas esas situaciones en particular que vimos también en la acción reivindicatoria. Hay algunos casos donde algunas de estas personas ocupantes han comenzado a alegar la existencia de un derecho que es el derecho de confianza legítima, basado en ello para determinar que no los pueden desalojar o que les deben de dar algún tipo de indemnización. Pero en teoría, para mí, lo que no es suyo, no es suyo. Y si la ley dice que usted no lo puede adquirir, no lo puede adquirir. O sea, usted lo va a decir como lo diría una abuelita de una forma muy coloquial. El que con lo ajeno se viste, en la calle lo desviste. Entonces, si usted está en un predio ajeno, independiente que sea el Estado, independiente que sea un particular, si le toca devolverlo, le toca devolverlo, en ese caso, en ese evento. Además, ¿por qué? Porque se va parte de la base de que usted no es propietario. Entonces, de pronto a veces uno tiene la convicción de que de pronto, si el predio se lo quita a uno en particular, es una cosa, pero si se lo quita a uno papá Estado, pues papá Estado tiene que pagarle a uno algo. Pero en esos eventos, ya ustedes conociendo todo este fenómeno de propiedad, se dan cuenta que el tema no es así. Por eso lo más recomendable siempre, o sea, por eso el poseedor siempre está expuesto a que le vaya mal, en ese caso. Por eso voy a decir una tontada que siempre digo, pero vuelvo y la menciono. Por eso no es lo mismo uno ser el esposo que ser el compañero permanente. Por eso no es lo mismo uno ser el esposo que ser el amante. Si usted es el amante, de aquí a mañana no le vuelven a llamar y punto. Pero si usted es el esposo, sigue ahí el vínculo siempre firme. Si usted es el propietario, lo mismo. Si usted es poseedor o es ocupador, la situación se hace un poco más compleja y siempre tiene el riesgo de que pierda. ¿Por qué? Porque la ley determina que no se puede adquirir por prescripción, en ese caso. Por eso es que les digo, a veces
la mejor recomendación es mantener un bajo perfil para evitar que de pronto pase algo con eso. O sea, algunos pensarían que es mantenerse en la ilegalidad. Pues no propiamente, porque es que el poseedor no es una persona ilegal. O sea, el poseedor es una figura que está contemplada en la ley, lo mismo el ocupador en materia de bienes baldíos, pero es diferente. Ahora hay una diferencia, y perdóneme de pronto, Harold, que ponga el ejemplo que usted me preguntaba, pero es que el tema se vuelve aún más complicado cuando ni siquiera es un bien baldío, sino que es un bien de otra naturaleza del Estado. Porque es que una cosa es un bien baldío y otra cosa es un bien que en efecto es del Estado y que no tiene esa naturaleza de bien baldío. Recuerden que el bien baldío es un bien que no tiene ningún dueño, entonces se entiende que es del Estado. Que incluso a veces se hace difícil saber quién es el dueño. Y a veces por eso es que en los procesos de declaración de pertenencia ofician a esas entidades para establecer la naturaleza del bien. En cambio, hay bienes que ya se sabe de entrada que son del Estado. Y si ya de entrada se sabe que son del Estado, ahí sí que yo estoy siendo eh, conocedor de que estoy sobre un bien ajeno. Y ahí sí que me puedo quedar sin absolutamente nada en caso de que me ordenen restituir ese bien. ¿Soy claro en ese caso? ¿Mm? Sí, señor. O sea, lo mejor, Harold, es que estén en ese colegio calladito para, para de pronto ser un poquito más claro con eso. Eh, a no ser que de pronto lo que yo les decía la vez pasada, a no ser que ustedes hagan toda la investigación y la averiguación y determine cuál es la naturaleza de ese bien. Investigación que se hace sin generar mucha, lo que pasa es que tengo que ser muy cauteloso para no generar ninguna sospecha en este caso en particular. Ok, bueno, la recomendación más ética sería devolver lo que no es de uno, pero la recomendación más jurídica, si son mis clientes, decirles que se inquieten. Ahí, listo. Entonces, dicho lo anterior, eh, entramos a hablar de lo que son los bienes, perdón, de los derechos reales desmembrados de la propiedad. Entonces, tenemos que, acorde con la ley, son derechos reales la propiedad y la ley me enumera otros que son el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre, la prenda, la hipoteca, el censo, el derecho de retención, que son derechos reales consagrados por la ley. Entonces vamos a ir viendo uno a uno de estos, especialmente veremos lo que es el usufructo y el uso de habitación, y ya la próxima clase veremos lo que es la servidumbre y la última clase veremos lo que es el derecho de retención y la prenda y la hipoteca, en ese caso. Esto, para entrar a hablar del usufructo, tengo que previamente hacer una explicación de un tema conecto al usufructo, en ese caso en particular. Y es que nosotros siempre nos vinimos centrando en lo que era el denominado trinomio propietario, poseedor y tenedor. Entonces nosotros siempre vinimos trabajando o vinimos mencionando que existían esos tres sujetos, que existía el propietario, quien usa, goza y dispone de forma legítima, que existía el poseedor, que no es dueño ni propietario, pero se cree el dueño y actúa como dueño, y existía el tenedor, que usa o goza el bien, pero reconoce que el propietario es otra persona, reconoce que eso no es de él, en ese caso. Adicional a estos tres sujetos, hay un sujeto adicional y ese sujeto adicional es lo que se conoce como el nudo o mero propietario, que es una figura que nos la menciona eh, el mismo artículo 669 como tal,
en su parte final. Entonces el artículo 669, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa para usar, gozar y disponer de ella, que es lo que siempre hemos hablado. Pero al final me dice, cuando la propiedad se separa del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. Entonces vamos a explicar esa figura. ¿Por qué la vamos a explicar en este momento y por qué no la explicamos antes? Porque es que precisamente el usufructuario, precisamente en la servidumbre, en el uso de habitación, se ve o aparece este señor llamado nudo propietario. Entonces lo había dejado reservado para este momento, o para no generarnos confusión por allá y hasta ahora venir a mostrarlo cómo funciona. Tenemos entonces que, ojo, de los tres atributos de la propiedad, el propietario tiene los tres: usa, goza y dispone. El poseedor, podríamos decir que tiene el uso, el goce, y que la disposición también la tiene, pero de forma ilegítima. Y el tenedor, decimos que solamente o usa o goza, dependiendo pues de las facultades que les hayan dado, pero no dispone. En el caso del nudo propietario, tenemos una situación bastante anómala donde todo se invierte. Y es que tenemos una persona que dispone, pero que no puede usar ni puede gozar, lo cual es un poquito como chocante con la lógica, porque pues no sé ustedes qué piensen, pero dentro de lo que es la propiedad, ¿a usted qué es lo que más le interesa? ¿Usar, gozar o disponer? Pues a uno le interesa las tres, pero si usted le pusieran a escoger entre usar, gozar y disponer, yo creería que lo que uno más quiere es usar y gozar el bien. Disponer, pues es transferir la propiedad del bien, pero uno realmente independiente de eso, lo que más quiere es poder usar o gozar el bien en cada caso particular. En el caso del nudo propietario, el nudo propietario no usa ni goza, pero sí puede disponer, o sea, sí puede transferir la propiedad. Entonces esto viene como a ser una situación bastante extraña, porque es como que yo soy dueño de algo y lo puedo mover en el tráfico negocial, pero me tengo que mantener al margen. Y me tengo que mantener al margen porque ni siquiera tengo dominio material del bien. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, en un arrendamiento, en un comodato, que de pronto yo le he permitido a otra persona que use y goce, pero yo sigo siendo quien tiene el dominio material del bien. En este caso no, en este caso yo dispongo, puedo vender, puedo donar, puedo hacer un testamento, puedo morirme y transferir la propiedad por sucesión como tal, pero no puedo ni usar ni gozar el bien. Entonces ya el nudo propietario es esa persona. Ya vamos a ver en las figuras que mencionaremos, que es la figura de la servidumbre, el usufructo y esto, cómo se ejemplifica el caso eh, del nudo propietario. Dirían algunos coloquialmente, es como tener la mamá pero tener la muerte. Es decir, tengo un bien, pero no lo puedo ni siquiera oler, no lo puedo ni siquiera arrimarme a él, y ni siquiera puedo opinar frente al uso y el goce de esto. O sea que eso es como que es mío, pero no es mío. Pero si quiero, si alguien me lo compra, se lo vendo. Entonces vamos a mirar esa rareza, cómo funciona. ¿Estoy claro ahí en esa diferenciación? ¿Estoy claro para que tengamos en cuenta el nudo propietario, cómo funciona? Ya lo vamos a ver en ejemplos, Sí, especialmente señor. arrancando por el usufructo. Ahí, listo. Ok. Entonces vean, yo creo que empiezan a darse cuenta ustedes que el derecho privado es muy raro, muy enredado, o sea, tanta cosa, tanta vaina, pero pues eso tiene una finalidad de ser, y todo eso tiene que ver con temas de seguridad jurídica, de regular todos esas dinámicas negociales que se pueden dar en la práctica, que se pueden dar en la vida real de los negocios, en ese caso. Ok, entonces, si estamos hablando ahora sí del usufructo, en el usufructo tenemos
Antes de relacionar el usufructo con el nudo propietario, entramos a revisar algo muy en particular en este caso, y es qué es un usufructo. Entonces, primer aclaración sumamente importante que debemos hacer dentro del usufructo, y que yo espero que ojalá nunca se les vaya a olvidar. El usufructo no es lo mismo que los frutos, es algo diferente, es algo muy diferente. Lo que pasa es que a veces de pronto nos confundimos porque cuando hablamos de usufructo y frutos, las palabras se nos relacionan, se nos familiarizan las unas con las otras. Por eso, cuando nosotros decimos que por ejemplo, digamos, Harold tiene el usufructo de la finca porque Harold es el que siembra en la finca y cobra el dinero. Eso está equivocado. Técnicamente y jurídicamente ahí estamos equivocados. Ahí lo técnico sería decir que Harold es quien obtiene los frutos naturales y civiles de la finca, pero no estamos hablando de un usufructo. Ahí el usufructo no cabe. El usufructo es una figura distinta. Ojo, diferente es que a través del usufructo yo pueda obtener fruto. Eso es otra cosa. Pero no es lo mismo usufructo que fruto. Es una situación totalmente diferente en ese caso. Cuando vamos y miramos la definición de lo que es un usufructo, al hacer a mirar esta definición, vemos, no sé si ustedes lo están viendo en pantalla, que lo estoy proyectando, vemos que el artículo 823 me dice lo siguiente, y me dice, el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible. ¿Qué me está diciendo ahí? Que el usufructo constituye un derecho que se otorga para que yo use una cosa y después la devuelva. Eso es lo que me está diciendo la norma. Y luego me dice que si la cosa es fungible, la situación es que no devuelvo la misma cosa, sino devuelvo una de la misma calidad y especie. Entonces, si ustedes entran a mirar la definición o el concepto de usufructo, y si ustedes dividen este artículo en dos, van a encontrar que la primera parte, palabras más, palabras menos, es la misma definición del artículo 2200 que define lo que es el contrato de comodato. Recordemos que es un comodato. Un comodato es un contrato en el cual yo le presto a alguien algo de forma gratuita y esa persona tiene la obligación de devolverme. Y la segunda parte del artículo 823, palabras más, palabras menos, es la misma definición que vemos en el artículo 82221, donde me define lo que es el mutuo o el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, que es cuando yo le presto a alguien algo fungible y esa persona, como al utilizarlo se destruye o desaparece ese bien, me tiene que devolver algo de la misma calidad. Entonces ahí a mí me nace una gran duda. Y la gran duda es que si en el usufructo tu definición me está prácticamente replicando lo que dice el 2200 y lo que dice el 2221, o sea, prácticamente el usufructo me está diciendo que es un comodato o es un mutuo. ¿Cuál es la diferencia entre el usufructo con estos contratos? ¿Dónde encuentro yo la diferenciación? ¿Qué diferenciación hay entre un usufructo y un comodato? ¿Qué diferenciación hay entre un usufructo y un mutuo? Y ahí les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué se puede diferenciar lo uno de lo otro? Es como una mistura entre los dos. No es una mixtura. Lo que pasa es que el usufructo prevé los dos eventos. O sea que el usufructo se puede dar o porque presto algo fungible o porque presto algo no fungible.
No tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahí, eh, o sea, no es que sea propiamente una mistura, sino que el usufructo prevé las dos posibilidades en ese caso. Pero entonces por eso les digo, ¿cuál sería entonces la diferenciación con esos contratos? ¿Qué me llevaría a mí a celebrar un usufructo o más bien a celebrar un comodato en ese caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Sin miedo a equivocarse, no hay ningún problema. Si ustedes leen los dos, si ustedes leen el artículo 823 detenidamente, encuentran la respuesta. Y si leen también el 2200 y el 2221, encuentran la respuesta de una forma muy clara. Pero pues quiero que ustedes hagan el análisis y lleguen a la respuesta solita. ¿Cuál sería la gran diferenciación entre lo uno y entre lo otro? ¿O por qué el legislador colocó prácticamente los dos supuestos en fenómenos jurídicos diferentes? ¿Por qué no dejar uno solo, en ese caso en particular? ¿No? ¿Ninguno? Yo, profe, pues que de pronto en el usufructo, la persona que recibe la cosa tiene pues derecho de propiedad sobre los frutos y en el comodato no. En el comodato también. Yo le digo, le presto y pues lo que obtenga usted es suyo, ¿no? Profe, de pronto que en el usufructo es más de gozar y en el comodato de uso. No, tampoco. Es que son muy parecidos, por eso digo, ¿dónde los diferenciamos? La diferenciación está es un poquito más general, pero bien o sea, por la participación. Ustedes tienen que llegar a la respuesta. La respuesta no es difícil. Si usted lee el, lo que les digo, si usted lee en el 823, no necesita leerlo ni siquiera completo. Y leen el 2200, inmediatamente lo diferencia. ¿Es un derecho real? Exactamente, ahí está la respuesta. Entonces, el usufructo es un derecho real, mientras que el comodato y el mutuo son ¿qué? Contratos. ¿De crédito? Contratos. Y como son contratos, son derechos personales o de crédito. Entonces ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo así? Entonces vamos a explicarlo y vamos a ver que hay una diferenciación bastante amplia. Y es que no es lo mismo yo tener un derecho real que yo tener un derecho personal o de crédito, en ese caso. Entonces vean que son figuras parecidas, pero con un alcance diferente. Y ese alcance me lo da el hecho de que el usufructo es un derecho real, mientras que el comodato y el mutuo son un derecho personal o de crédito porque son un contrato, en ese caso en particular. Y entonces es que ahí vuelvo al mismo ejemplo que les pongo, que es un ejemplo tonto, pero me gusta ponerlo. Y es que no es lo mismo que yo me case con alguien a que yo me vaya a vivir con alguien. Entonces no es lo mismo, o sea, si usted lo mira desde una perspectiva fáctica, es igual. Yo vivo con alguien, pero no es lo mismo que con la persona con la que yo estoy viviendo seamos esposos, a que con la persona que estamos viviendo seamos compañeros permanentes. ¿Cuál tiene mayor alcance? Pues tiene mayor alcance el evento donde está el matrimonio de por medio. Tiene una mayor, no digamos con mayor alcance, sino que tiene una mayor protección. Lo mismo pasa acá en el usufructo. Si estamos en el evento de un usufructo, en el usufructo hay mayor protección, hay mayor amparo. Si estamos en el evento de un comodato o un mutuo, como no son derechos reales, hay menor protección. Y es que recuerden que los derechos reales tienen que ser respetados por todo el mundo. En cambio, los derechos personales o de crédito solamente tienen que ser respetados por quien, la persona con la que se celebra el contrato. Por esa razón, de pronto es tonta la imagen, pero por esa razón yo coloco el señor en la hamaca, porque es que en el usufructo
yo me puedo echar en la hamaca tranquilo porque sé que todo el mundo me tiene que respetar mi derecho. En cambio, en el comodato, en el mutuo, es diferente. Tengo protección, pero en cualquier momento me pueden arrebatar o quitar la cosa. O hay mayor intervención de las personas en ese evento. Y ahí vuelvo al punto anterior. Y es que, por ejemplo, si estamos hablando de que estamos en un usufructo, quien era el propietario viene a pasar a ser un nudo propietario. ¿Por qué? Porque es una persona que dispone de la cosa, pero quien la usa y quien la goza es quien tiene el usufructo, es decir, es el usufructuario. Y la usa y la goza desde tal aspecto que es un uso y un goce pleno, que el propietario tiene que mantenerse al margen. Es decir, el propietario no tiene posibilidad de intervenir respecto de la forma que se usa y se goza el bien, sino que tiene que mantenerse al margen. En cambio, en un comodato, el propietario sí interfiere en el uso y en el goce. Si yo le presto a Galindo mi finca, yo le puedo decir, Galindo, le presto mi finca, pero no se puede fumar en la finca. Le presto mi finca, pero no puede llevar mascotas. Le presto mi finca, pero digamos, no puede llevar más de tantas personas. Puedo interferir en el uso y en el goce, porque en ese evento soy propietario pleno. En cambio, si yo le concedo a Galindo el usufructo de mi finca, yo no puedo interferir. Y Galindo, pues no digamos con ese alcance, pero Galindo puede usar y gozar como le dé la gana en la finca. Puede hacer lo que quiera con la finca. Lógicamente debe tener unas responsabilidades que ya vamos a mencionar, pero entonces tiene mayor alcance el usufructo por ser un derecho real y tiene mayor protección y amparo. En cambio, la otra figura, el comodato y el mutuo, no. La figura del comodato y el mutuo, digamos que es un poquito más débil en ese evento en particular. ¿Me entienden la diferenciación? Y me entienden ya el por qué entra a jugar acá un rol importante el nudo propietario, en ese caso. Sí, sí, señor. ¿Sí? Pues vean que cada vez descubrimos más y más rarezas en el derecho. Entonces, como les decía, o como lo menciona la norma, ya olvidando lo que es el mutuo y lo que es el comodato. Entonces, lo que nos dice, el 823 nos dice, el usufructo es un derecho real que consiste en la posibilidad de entregarle una cosa a alguien para que la goce, la goce y después me la devuelva. Si la cosa es fungible, entonces para que me devuelva algo similar. Eso me dice el usufructo en ese sentido. Pero ¿dónde está el carácter real del usufructo? El carácter real del usufructo, reitero, es que el usufructuario tiene su derecho y su derecho tiene que ser respetado por todo el mundo. Y el propietario, acá ya no es propietario, sino como les decía, es nudo o mero propietario en ese evento en particular. Y es que yo ahí les hago una, no digamos con una reflexión, pero de pronto sí les planteo una problemática para que ustedes la tengan en cuenta y la analicen. Ahí es donde nos damos cuenta que en el derecho yo tengo muchas alternativas. Y yo tengo muchas alternativas para hacer las mismas cosas, pero el derecho se mueve para un lado y para el otro dependiendo de las cualidades específicas de lo que yo quiero hacer. Entonces vean que yo quiero prestarle algo a Paula para que lo use y lo goce, pero el derecho me pone sobre la mesa varias alternativas. Entonces me dice, listo, un comodato, listo, un usufructo, pero cada alternativa tiene unos riesgos o tiene unos beneficios a mi favor o en mi contra. Entonces ahí esa situación siempre se evidencia en todo el derecho. Por ejemplo, vuelvo al tema del matrimonio. A mí el legislador me dice, te tengo unas alternativas. Si usted decide cohabitar o irse a vivir con tal persona, usted puede irse a vivir con esa persona en calidad de compañeros permanentes y tener una vida en común o ser esposos, cónyuges.
en ese caso, pero yo soy el que entro a elegir. ¿Y cómo elijo eso? Pues dependiendo del análisis que a mí mejor me convenga, en ese caso en particular. O es como cuando yo quiero crear una sociedad. Hay muchos tipos de sociedad y yo entro a revisar cuál es la que más me conviene, pues cada sociedad tiene una forma de trabajar, una forma de funcionar distinta, en ese caso en especial. Entonces el usufructo, reitero, implica la posibilidad de que yo le doy la facultad a una persona de que goce o use un bien para que después me lo restituya, pero siempre eh, con el alcance de derecho real en ese evento particular. Ok, el usufructo tiene unas características que acabamos a empezar a mencionar y pues vamos a ir reportando lo que venimos mencionando. Primero, el usufructo puede recaer tanto sobre un bien mueble como un bien inmueble. La norma no distingue. En la práctica se suele dar más sobre bienes inmuebles. Y en ese evento, el 824, el 826 me señala que cuando se constituye un usufructo sobre un bien inmueble, por ser un derecho real, debe cumplirse con las mismas formalidades que un acto de enajenación. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a constituir un usufructo, debo hacerlo mediante una escritura pública y registrarla. De lo contrario, no hay usufructo, en ese caso en particular, en ese evento. El 824 me valida de que hay dos derechos ahí, que hay un tenedor, el usufructuario es un tenedor, y hay un nudo propietario, que es el propietario del bien, en ese caso en particular. Les pongo dos ejemplos para que me entiendan cómo funciona la figura, en ese caso, o cómo normalmente a veces la suelen utilizar las personas. Digamos que yo, yo tengo dos hijos, o digamos que yo tengo solamente un hijo. Entonces digamos que Harold es hijo mío. Y digamos que yo tengo 80 años, tengo una finca, tengo una casa, y digo yo, venga, pues cuando yo me muera, pues eso le va a quedar a Harold. Entonces yo realmente, en este momento, para evitar inconvenientes y que Harold se ponga a voltear y a molestar cuando yo me muera, pues ¿por qué no le transfiero la propiedad de esos bienes de una vez? Y hablo con Harold de tal forma de que yo le entrego a él la finca, le entrego el apartamento, pero yo lo sigo utilizando hasta que yo me muera. O sea, lo único que hacemos es que en papeles Harold es propietario y en la realidad, pues yo voy a seguir como si el bien fuera mío, en ese caso. Entonces ahí, sobre la mesa, se pone el tema, entramos a revisar qué podemos hacer. Entonces, la primera opción, ¿cuál sería? Que yo le transfiera la propiedad de esos bienes, puede ser a título de donación a Harold. Entonces yo le dono la finca y el apartamento, o la finca y la casa, bueno, y yo seguiría viviendo en el apartamento y mandando sobre la finca. Pero entonces si lo miramos desde un plano de propiedad, realmente en este evento, ¿qué pasa? Yo era el propietario y ahora yo dejé de ser propietario, lo que pasé fue a ser un tenedor. No sé si de pronto podríamos discutir qué pasa a ser un poseedor, porque actúo como señor y dueño, pero realmente lo claro es que yo dejé de ser propietario en ese caso. Y lo claro es que de pronto en este evento lo que yo estoy diciendo es un comodatario. O sea, legalmente le presté, le regalé los bienes a mi hijo y ahora mi hijo me los va a prestar para que yo los use y los goce. En ese caso, es una opción. Pero ¿dónde está el riesgo? Que como yo dejo de ser propietario y ahora el propietario es Harold, Harold en cualquier momento me puede decir, papá, muchas gracias, muy chévere que me ha regalado el apartamento y la finca, pero como ahora esto es mío, hágame el favor y se va y me los entrega. Yo le digo, venga, Harold, pero ¿cómo así?
No, no me interesa, son míos. Y como son míos, yo soy el que mando y usted se tiene que ir. O pongamos un ejemplo de telenovela. Harold se enamora y la pareja de Harold lo convence de que él me saque a mí de los bienes. O pongamos un ejemplo más de telenovela. Digamos que yo tengo 80 años, me consigo una muchacha de 20 y Harold ante esa situación me dice, papá, me da mucha rabia con usted, pero usted se va del apartamento, porque el apartamento es mío y legalmente es de Harold. Yo le transferí la propiedad. ¿Me hago entender en ese supuesto? ¿Es claro el ejemplo? Ahí, Sí, señor. ¿sí? Ok. Pues ese evento, ahí en ese evento, todavía no estamos hablando del usufructo, sino estamos hablando de un evento donde realmente es un comodato. ¿Cómo funcionaría el usufructo en este caso? Para evitar todo ese problema que estoy diciendo o esas problemáticas que se podrían plantear, ¿yo qué hago? Le transfiero la propiedad a Harold, igual que en el caso anterior, o sea, mediante una donación. Entonces, ahora el propietario de los bienes es Harold, tanto del apartamento como de la finca. Pero en el mismo acto constituyo un usufructo a mi favor. ¿Qué quiere decir eso? Que constituye de una de la facultad de que yo use y goce tanto la finca como el apartamento. Pero ojo, lo hice ya no como un comodato, sino lo hice como un usufructo, lo cual quiere decir que estoy mayor protegido. ¿Y por qué estoy mayor protegido? Y acá viene una característica o la característica más importante del usufructo y es que es un derecho real. Es un derecho real hasta tal punto que si yo constituyo el usufructo a mi favor, tal cual como lo tengo en la imagen, me siento en la hamaca, me acuesto en la hamaca tranquilo. ¿Por qué? Porque el usufructo impide que el propietario interfiera en el uso y el goce que yo esté haciendo. En el caso anterior, por no haber constituido el usufructo, Harold me sacó de mi bien o del bien que ahora ya no era mío. Pero si yo constituí el usufructo, Harold tiene que respetar el uso y el goce que yo le dé a esos bienes. Yo me reservé esa posibilidad, pero me la reservé a nivel de usufructo, a nivel de derecho real, tengo una mayor protección, está mucho más robusto, en este caso, la situación táctica. Es tan robusta y tan importante que digamos, si Harold, como Harold es nudo propietario y él puede disponer, si Harold decide vender, quien le compre tiene que seguir respetando mi usufructo. Si Harold, digamos, decide regalárselo a la novia o a la esposa, esa persona que adquiere la nuda propiedad tiene que seguir respetando mi usufructo. Perdóname que lo mate en el ejemplo a Harold. Si Harold se muere, ese derecho pasa a los herederos y los herederos vienen y tienen que seguir respetando mi usufructo, en ese caso. Entonces, en ese evento, el usufructo es mucho más robusto, es mucho más fuerte. Si hubiéramos hecho lo del comodato, que era el primer evento, y digamos Harold muere, vienen los hijos y me dicen, abuelo, muy chévere y todo, pero se me va de acá, porque ahora nosotros somos los propietarios. Pero con el usufructo yo creo como un amparo en el cual se me genera una mayor protección en este caso. Ya le respondo la duda, Harold, que ya lo vamos a mencionar. Pero notamos claramente la diferenciación ahí en ese caso. Sí, profe. Notamos la importancia en ese evento. O sea, por eso cada caso puede ser distinto. Y en cada caso uno tiene que analizar hasta qué punto da un paso o no. Entonces yo tengo que analizar hasta qué punto me beneficia. Si miramos a Harold, ¿qué es lo que más le beneficia? Que yo no constituya el usufructo. Si miramos a mí, ¿qué es lo que más me beneficia? Constituir el usufructo. ¿Por qué? Porque pues realmente quedo más protegido. Pongamos otro ejemplo. Y ya, ahorita le va a resolver la duda suya a Harold, de si es temporal o no.
cosas que de pronto se hacen en la práctica. Digamos que yo tengo una casa, bueno, tengo mi esposa, mi cónyuge, y me divorcio. Entonces, al divorciarme, yo decido o no, hagámoslo de una forma diferente. No, mentiras, pongamos el ejemplo así. Yo me voy a divorciar y dentro del acuerdo del divorcio le digo a mi esposa, listo, yo le voy a dar a usted, usted va a quedar con estos bienes y esto, y decidimos que una casa queda a nombre de nuestros hijos. Entonces tenemos 3 hijos y la casa va a quedar a nombre de ellos. Pero establecemos que la casa queda a nombre de los hijos, pero el usufructo se crea a favor de la mamá de los menores, en ese caso, digamos. O para una mayor protección. Eh, digamos que se crea el usufructo a nombre de otra persona. ¿Por qué de pronto lo hago? Porque de pronto pueden haber problemas de desconfianza, de que se pierda la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, no, coloquemos a nombre de mis hijos el bien y a usted el usufructo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como mis hijos de pronto no son todavía muy responsables, entonces digamos que mis hijos tienen 18 y tienen 19 años, son ya mayores de edad, pero de pronto no tienen toda una responsabilidad, están en la universidad y esto, y de pronto si aparecen siendo propietarios de un bien, decidan venderlo y comerse la platica, hagamos una cosa. Yo le voy a colocar a nombre de mis hijos el bien, pero el usufructo se lo va a colocar a nombre de la mamá. Es decir, que mis hijos van a ser nudos propietarios y la mamá va a ser tenedora y va a ser quien use y goce el bien en ese evento. En ese caso, también se puede hacer la figura de esa manera. Ahí entro a explicar lo que me pregunta Harold. ¿Cuál es la duración del usufructo? Entonces, la duración del usufructo puede ser de 2 formas. El usufructo puede tener como duración una fecha cierta o, o puede estar sujeta a un plazo o una condición, o puede ser vitalicio. ¿Qué quiere decir que sea vitalicio? Que dure toda la vida del usufructuario. Lo cual quiere decir que sí, la respuesta es, me pregunta Harold que si el usufructo es temporal, la respuesta es que sí, es temporal. Pero ¿cuánto dura esa temporalidad? Pues depende. Si se pacta un tiempo cierto, dura ese tiempo cierto. Entonces yo le digo, en el caso que les ponía ahorita de mis hijos, yo le digo, usted va a tener el usufructo hasta que Pedrito tenga 26 años en ese evento. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que establece un plazo. El usufructo va a durar ese tiempo. O otro ejemplo, como en el primer ejemplo, yo le digo, Harold, le voy a transferir la propiedad de mis bienes y yo me voy a reservar el usufructo, pero me lo voy a reservar hasta que yo me muera. Es decir, que mientras yo esté vivo, yo soy el único que uso y gozo del bien, en ese caso. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que cuando finalice el usufructo, el nudo propietario pasa a ser propietario pleno. Es decir, cuando yo me muera, en el ejemplo que estoy poniendo de Harold, inmediatamente Harold adquiere el uso y el goce que yo tenía y completa la propiedad plena, deja de ser nuevo propietario. En el caso de mi esposa y mis hijos, cuando mis hijos completen cierta edad que pactamos, mi esposa deja de usar y gozar y ese uso y ese goce pasa a ser de mis hijos y pasan a ser propietarios plenos. Todo esto es prácticamente lo que se conoce como ingeniería jurídica, o sea, se crean todas esas figuras para proteger unos derechos más o menos o generar determinadas actuaciones en el tráfico negocial, en ese caso. La norma me dice, me lo establece el 827 y siguiente, usted puede establecer la duración del usufructo o puede decir que sea vitalicio, pero cuando no diga nada, se presume que es vitalicio. O sea que si nosotros no establecemos, eso es lo que viene a ser
una norma supletiva indica que cuando no se establece el tiempo, el usufructo es vitalicio. Me lo dice el artículo 829, que me dice, cuando al constituirse el usufructo no se fije el tiempo de su duración, se entenderá que es para toda la vida del usufructuario, en ese caso particular. Vean cómo vamos redondeando la figura y no sé ustedes, pero empieza uno a darse cuenta que es una figura muy robusta, es una figura muy fuerte y que realmente el usufructuario por eso se merece estar en esa hamaca, porque está tranquilo, él sabe que no lo pueden molestar en eso. Y les pongo un ejemplo absurdo, pero puede pasar. Si yo soy el usufructuario de este apartamento y Harold es el nudo propietario, yo puedo prohibirle a Harold que entre a mi apartamento, porque es que él no puede interferir en mi uso ni goce. Si yo fuera acomodatario, la situación fuera diferente. Si yo fuera arrendatario, la situación fuera diferente. Entonces, en ese sentido, el usufructo me genera unos derechos mayores. Pero lógicamente tengo unas responsabilidades que me las establece el artículo 823 y siguientes. Por ejemplo, el 861 me señala, pues si yo genero perjuicios en el bien, tengo que indemnizar al propietario. También se presenta todo el tema de las mejoras en ese caso. Es decir, yo no puedo interferir en el uso y en el goce, pero pues si me generan un perjuicio, el usufructuario me lo va a tener que pagar, en ese caso. Durante el tiempo que se dé el usufructuario, lógicamente, es el que tiene derecho a obtener los frutos. Es decir, que durante la duración del usufructo, los frutos son para el usufructuario, porque él es el que usa y goza. El usufructuario tiene la posibilidad de decidir no usar y no gozar si no quiere. Es decir, no se me obliga a que tengo que explotar económicamente el bien. Si yo soy usufructuario de este apartamento, yo puedo decidir desocuparlo y dejarlo desocupado. Yo puedo decidir dejar que otra persona viva acá. Yo puedo arrendarlo y demás. Es decir, el usufructuario adquiere ese uso y ese goce de forma completa. Si estuviéramos en una figura contractual, como el arrendamiento, el comodato, a mí el propietario me puede decir, lo dejo vivir en mi apartamento gratis, pero no puede vivir sino solamente usted. O no puede subarrendar, o no puede fumar en el apartamento, etcétera. En cambio, si yo soy usufructuario, tengo un uso y un goce completo en ese caso. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estoy claro hasta ese caso? Ahí. Sí, señor. ¿Le queda clara la duda a Harold de la temporalidad? Sí, señor. Listo. Esto es pues no digamos que es una maravilla, pero esto demuestra que por eso hay que pagarle a un abogado cuando uno hace las cosas, por eso es que a veces uno se pone tacaño y se mete en tremendos problemas. El abogado, bueno, pues son buena abogada, porque el hecho de que uno contrate un abogado no quiere decir que esté bien asesorado, pero es porque en el mundo del derecho ustedes ya se dan cuenta que las cosas no se hacen por hacerlas, sino que toca prever muchos riesgos y muchas causas en particular. ¿Cómo se constituye un usufructo? Les decía, si es sobre un bien inmueble, pues tiene que ser de manera solemne a través de escritura pública. Pero realmente la norma, el 825, me dice desde los eventos en los que yo puedo constituir un usufructo. Entonces me dice, hay eventos en los que la ley obliga a constituir un usufructo, como en algunos casos donde se obliga a constituir un usufructo a favor de los padres sobre bienes de los hijos. El usufructo se puede constituir a través de un testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el testamento yo le puedo dejar a Harold la propiedad de un bien, pero dejarle el usufructo a otra persona. Lo puedo hacer sin ningún problema. También lo puedo hacer por cualquier acto de enajenación, por una donación, una compra-venta, una permuta. En el mismo acto constituye el usufructo. Y también el usufructo se puede adquirir por prescripción, lo cual en ese evento es muy criticable porque en la práctica es muy raro que yo quiera adquirir por prescripción un usufructo. Realmente, si yo estoy
siendo poseedor del usufructo, indirectamente estoy siendo poseedor del bien, por lo cual yo no voy a querer adquirir por prescripción el usufructo, sino yo voy a querer adquirir por prescripción la propiedad del bien sobre el cual recae el usufructo. Entonces yo creo que a nivel práctico, ese punto 4 del artículo 825 tiene poca aplicación en ese evento. ¿Cómo podemos terminar un usufructo? ¿O cuándo se extingue el usufructo? Entonces el usufructo, acorde con el artículo 863 y siguientes, se extingue principalmente porque llega la fecha de duración del usufructo. Es decir, porque llega el plazo pactado, porque se cumple la condición o porque muere el usufructuario en ese evento. Entonces, eso hace que el usufructo se pueda extinguir o se pueda terminar. En el caso del ejemplo que ponía con Harold, me muero, pues ese día se extingue el usufructo. En el caso de mis hijos adquieren la edad establecida, ese día se extingue el usufructo. Entonces, es por la llegada del día estipulado para la duración del usufructo. El usufructo también se puede extinguir de otras formas. Una forma en la cual se puede extinguir el usufructo, y nos la señala el artículo 866, es que se destruya la cosa sobre la cual se constituye el usufructo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo un usufructo sobre un apartamento y en un terremoto el apartamento se derrumba, pues yo no hay razón de ser, no hay bien, no hay sobre qué usar y gozar, pues tampoco hay usufructo. El usufructo inmediatamente se extingue, en ese caso en particular. Y los otros eventos donde el usufructo se puede llegar a extinguir son los que señala el artículo 865. ¿Cuál es el artículo 865? Porque nos dice que el usufructo se puede, lo voy a leer al revés, para llegar a la primer ejemplo, llegar al de último. Entonces dice, el usufructo se extingue porque renuncia al usufructuario, es decir, porque yo ya no quiero ser usufructuario, entonces renuncio a ese derecho. 2, se extingue por la prescripción adquisitiva de dominio. Ya lo habíamos mencionado hace un rato, porque alguien adquiere por prescripción el usufructo o la propiedad del bien. Se pierde por la consolidación del usufructo con la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo siendo usufructuario adquiero la calidad de propietario. Y al tener la calidad de nudo propietario y usufructuario, pues realmente lo que pasa a ser es propietario pleno. Entonces ahí el usufructo pues pierde importancia, desaparece. Y por último, el usufructo se puede extinguir, como lo dice la norma, por la resolución del derecho del constituyente. Y deja ese caso de última porque de pronto en él me voy a detener un poquito más a explicarlo. ¿Cuándo hay resolución del derecho del constituyente del usufructo? Ese evento implica que quien constituyó el usufructo pierda su derecho de propiedad. Y por consiguiente, ahí lo que vemos es que el usufructo tiene un carácter accesorio al derecho del propietario. De tal forma que si desaparece el derecho del propietario, por consiguiente desaparece el derecho del usufructuario. Me explico con unos ejemplos. Si esto, digamos que si Paula, o pongamos el mismo ejemplo para no salir del ejemplo que estábamos ahorita, yo le transfiero la propiedad yo le transfiero la propiedad a mis hijos y el usufructo a mi esposa, en ese caso, o sea que yo soy el constituyente, quien era el anterior propietario. En ese evento resulta que demandan la compraventa mediante la cual yo adquirí la propiedad de ese bien inmueble. ¿Por qué la demandan? Puede ser por muchas razones. Resolución del contrato, por simulación del contrato, por nulidad del contrato. Entonces digamos que el juez declara la nulidad del contrato de compraventa mediante el cual yo adquirí la propiedad, lo que hace que todos los efectos se retrotraigan
y por consiguiente ese bien, como se restablece el status quo, va a pasar a ser de propiedad de quien me lo vendió a mí. Y en ese sentido, el usufructo se extingue porque al desaparecer mi derecho como propietario, desaparece obviamente el derecho del usufructuario que yo constituí en ese caso. ¿Me hago entender con el ejemplo? Pongo Sí, otro, señor. pongo otro ejemplo No, para profe. mayor claridad, ¿no? Pongo otro ejemplo para mayor claridad. Digamos que hay un testamento y en el testamento dicen, el bien basa, el testador deja establecido lo siguiente, que X bien pasa a ser propiedad de Juan, pero se constituirá un usufructo a favor de Pedro, en ese caso. Entonces a la disposición testamentaria se respeta y efectivamente pasa a ser nudo propietario Juan y Pedro pasa a ser usufructuario. Sin embargo, vienen, demandan esa sucesión, impugnan ese testamento. ¿Por qué? Porque de pronto en el testamento no se tuvo en cuenta unos hijos extramatrimoniales y lo que llevan es a que esa asignación testamentaria se retrotraiga, de tal forma que ese bien que le entregaron a Juan como nuevo propietario y el usufructo se lo entregaron a Pedro, vuelve a pasar a cabeza del causante y posiblemente se le asigna a otro heredero nuevo que apareció, lo que hace que inmediatamente extinga el usufructo, porque pues desapareció el derecho del constituyente en ese caso en particular. ¿Es claro? ¿Vale? ¿Se me está preguntando? Profe, o sea que digamos cuando el usufructario dice que llega un día y muere, ¿puede un hijo tener esa tenencia del usufructo? No, señor. Ya iba para allá ahorita a eso, que es otra situación diferente. En el ejemplo que estoy mencionando es algo distinto. En el ejemplo que estoy mencionando es que no hay usufructo, sino que el testador dijo, le dejo esta casa a Pedro, esta casa a Juan, esta casa tal. Y dentro de su libre disposición dijo, le entrego esta casa a Harold como nudo propietario, pero voy a constituir un usufructo sobre la misma casa a favor de Manuel durante 5 años. Esa es mi disposición testamentaria. En ese evento lo que digo es que por X o Y razón demandan la sucesión, demandan el testamento o demandan el acto mediante el cual yo adquirí la propiedad y se determina que ese bien pasa a ser de otra persona en particular con un efecto retroactivo. Entonces, con un efecto anterior al momento en que se constituyó el usufructo. Entonces, en ese caso o en ese sentido, hace que el usufructo se extinga ahí. O sea, realmente ahí no estamos mezclando la muerte de la persona. A lo que usted se refiere, y lo voy a explicar, es que el usufructo es intransferible y es una gran característica del usufructo. Por eso eh, el artículo 863 me señala que el usufructo se extingue por la muerte de la persona. Pero acá, por ejemplo, si miramos el artículo 832, me dice lo siguiente, me refuerza esa posición, me dice, la nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos. O sea, yo puedo vender la nuda propiedad y también se puede transmitir por causa de muerte. Pero frente al usufructo me dice, el usufructo es intransmisible por testamento o habintestato, lo cual quiere decir que si el usufructuario muere incluso antes de que se cumpla el término para el usufructo, inmediatamente el usufructo desaparece. El usufructo no pasa a ser de sus herederos, en este caso. Es decir, que sí o sí, siempre la muerte va a ser una forma de extinguirse el usufructo, en ese caso en particular.
Diferente es que el usufructuario, y eso a veces es discutible, puede llegar a transferir el usufructo por acto entre vivos. Eso ya es otra cosa. Y ahí se plantea la posibilidad de que yo pueda vender el usufructo en ese evento, pero eso ya es diferente. Entonces ahí tenemos una característica clara y es que el usufructo es intransferible por causa de muerte. ¿Es claro, Harold? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces vean que esa es la figura del usufructo. Es una figura bien interesante, es una figura incluso muy práctica, que tiene muchas particularidades, pero que toca entonces entrar a revisar o a distinguir en este caso en particular, en este evento. Listo. Em, por consiguiente, eso es el usufructo. No sé si tengan alguna duda frente al usufructo o, o queda claro en este evento. Si llegan a tener alguna duda, me la hacen sin ningún problema. Listo. O sea, traté de hacer la diferenciación con los contratos y todo para que logremos entender que es una figura muy similar a otras, pero que el carácter real es lo que la hace diferente. Y el uso de habitación, el derecho de uso de habitación también es un derecho real. El uso de habitación es una figura jurídica que tiene mucha, pero mucha similitud con lo que es el usufructo. Es muy parecido, tiene unas diferencias muy especiales. Tan así que el artículo 871 me señala que el uso de habitación se constituye y se extingue de la misma manera que el usufructo. O sea que ahí hay una remisión normativa, porque las figuras son muy parecidas. ¿Cuál es la diferenciación entre el usufructo y el uso de habitación? El usufructo, mediante el usufructo lo que yo hago es entregarle un bien para que lo use, lo goce y después me lo restituya. En el uso de habitación, si miramos el artículo 870, la situación es distinta. Y es que el derecho de uso se entiende que es un derecho real, pero con la finalidad de que usted use o goce una parte limitada del bien. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el usufructo es sobre la completitud del bien, el uso de habitación solamente sobre una parte del bien. Y puede consistir en la posibilidad de que usted use y goce de una parte del bien o que usted habite dentro de un bien. Siendo sinceros y pudiéndome equivocar con lo que voy a decir, yo creo que al día de hoy eso no se usa. Esa figura es muy poco usada. La gente prefiere utilizar el comodato. Y más aún porque una cosa es que yo constituya un usufructo sobre la totalidad de un bien en los supuestos que acabamos de hablar. Y otra cosa es que de pronto yo le conceda un derecho real de uso de habitación a una persona que vive en mi apartamento en una habitación. Y es que, si pongo un ejemplo, si yo le digo a un amigo mío, venga, yo estoy viviendo, tengo una habitación desocupada, vengas a vivir a la habitación, yo se la presto. Si de aquí a mañana me da rabia, le digo, vayas, y punto, porque eso es un comodato. Pero si estamos con un uso de habitación, como es un derecho real, yo no le puedo decir de aquí a mañana vayas, ni puedo interferir de a mucho en ese uso. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Pero la diferenciación entre el uso de habitación y el usufructo es que el usufructo es sobre la totalidad del bien, mientras que el uso de habitación es solamente sobre una parte. ¿Qué otro tipo de diferencias hay? Mientras que el usufructo puede darse sobre bienes muebles e inmuebles, el uso de habitación solamente se puede dar sobre bienes inmuebles, en este caso. Eh, Otra diferenciación es que en el uso de habitación sí hay una serie de restricciones en el uso y en el goce. Y es que el uso de habitación, por lo menos según el artículo 874, solo permite que ese uso y ese goce lo lleva a cabo directamente la persona a favor de quien se constituye ese derecho. Solamente esa persona y no otra. O también se establece
que pueden llegarlo a utilizar tus familiares. Lo cual quiere decir que si yo constituyo un derecho de uso de habitación a Galindo en mi apartamento para que se quede en una habitación, él no puede venir y meter a otra persona ahí. Pero si yo le doy el usufructo de mi apartamento, él puede, si quiere, nunca venir y dejar que otra persona viva gratis o arrendarle a otra persona. Es una diferenciación clara entre el uso de habitación y el usufructo en ese caso. Pero reitero, hoy en día es más utilizado es el comodato que propiamente el uso de habitación. Incluso el usufructo se utiliza, pero se utiliza en situaciones especiales, como las que mencionaba en los ejemplos. Pero por lo general la gente prefiere utilizar el comodato. ¿Y por qué prefiere utilizar el comodato? Por la posibilidad de poder recuperar inmediatamente el uso y el goce, o por la posibilidad de poder interferir en el uso y el goce como tal, en ese caso. ¿Estamos claros? Ahí. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Listo, pues esas eran las figuras que necesitábamos revisar el día de hoy. Ya que son unas figuras que no son complejas, Doctor, pueden ser prácticas como tal, perdón un segundo, pero es importante que las tengamos presentes. Cuéntenme. ¿qué solemnidad tiene el uso de habitación? El uso de habitación tiene la misma solemnidad que el usufructo. Por eso el 870 el 871 dice que el uso de habitación se constituye y se pierde de la misma manera que el usufructo, es decir, con la misma solemnidad en ese caso. En ese sentido es prácticamente, fuera de las diferencias que mencionamos, es casi igual al usufructo en lo demás. Las causales por las cuales se extingue, lo mismo, se crea por una duración temporal establecida, o puede ser vitalicio, todas las mismas situaciones que estábamos mencionando, con las diferenciaciones de que el usufructo es sobre la totalidad, uso de habitaciones solamente sobre una parte, uso de habitaciones solamente sobre bienes inmuebles. En el uso de habitación sí se pueden dar unas limitaciones frente al uso y al goce que no se dan en el usufructo. Pero realmente es una figura que el legislador tiene ahí creada, pero le reitero que es de poco uso habitual en ese caso. Yo creo que fue como distinguir lo que es un usufructo sobre todo y un usufructo sobre una parte del bien. Esa diferenciación fue la que hizo o de pronto porque en la antigüedad de la norma era donde existían esos inquilinatos, donde existían todas esas figuras, lo que hoy en día incluso puede ser cercano a lo que es la propiedad horizontal o la copropiedad. Pero en ese tiempo de pronto se constituía de esa manera. Al día de hoy ya es muy raro, o yo creo que nulo, imposible que se encuentre un uso de habitación. Además de que sería una muy mala figura jurídica para el propietario, en ese caso en particular, por tener que compartir un mismo espacio con una persona frente a la cual tiene que mantenerse al margen en ese evento. Entonces es bastante difícil en ese caso. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Duda o algo? Y la resolvemos. Ahí. ¿Ninguna? ¿Es claro? Recomendación, le hacen la lectura que les envié para que fortalezcamos el tema. Ahí está explicado en muy pocas páginas ambas figuras y léanse las que vamos a ver la próxima clase, que es la servidumbre. En la próxima clase vamos a hablar de la servidumbre. La servidumbre es un poquito más extensa, pero pues la agotamos en una sola clase en ese evento y ya nos quedaría pendiente la última clase que sería la la prenda, la hipoteca y el derecho de retención en ese caso. Listo. Eso sería todo por esta clase y pues quedo pendiente de enviarles el cuestionario esta semana y de enviarles el correíto aclarando lo de la reposición de las clases de las próximas semanas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Profe, ¿cuándo Bueno, será el parcial de bueno, bienes? doctor, gracias a usted. Bueno, señor, ¿Cuándo sería el parcial de bienes?
sería la última semana de mayo. Exactamente sería el 27 de mayo. Exactamente en esa fecha. Ahí. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe, que esté bien. Bueno, que tengan feliz tarde. Gracias, profe. Con gusto. Profe, el parcial de bienes va a ser